Mi nombre es Piedad Aguilar, soy directora de la Bienal de Arte Textil, que sucederá el próximo año en el MAVI, en septiembre del próximo año. Y estoy acá con Matías Allende, editor, y con Caro Urs, que es mediación. Y hoy día les vamos a contar un poco de qué se trata este proyecto y nada, por qué estamos acá, básicamente. Bueno, desde siempre todos nos hemos relacionado con el textil de una manera bien cercana. El textil tiene una memoria colectiva que ha estado siempre alrededor de nosotros. Si nos fijamos hoy, la mayoría de las cosas que nos rodean son textiles. Por lo tanto, es inevitable que lo vayamos sintiendo y comparando con nuestra historia, con los ritos en los cuales estamos involucrados. Y es por eso que nosotros decidimos entender que esta herramienta por siglos ha sido muy poderosa en torno al contar historias. Si nos fijamos en la historia del arte no contemporáneo, el textil servía como medio para no solo decorar, sino que ir plasmando eh, relatos o locaciones o distintas maneras de poder una comunidad o un lugar dejar ahí su historia. Es por eso que nosotros entendemos textil habilita espacios hoy también del contemporáneo. Si se fijan aquí mismo en la feria, más que nunca se pueden muchos textiles en las galerías. Entendemos también es parte de la historia de nuestras madres, de nuestras abuelas, es parte de un lenguaje, existe en nuestra vida cotidiana, como decía antes, y nos permite también generar un lenguaje colectivo. Y eso es una parte muy importante que nosotros tenemos en cuenta hoy en día para armar esta bienal. La idea es poder generar una bienal cercana, una bienal que todos la podamos entender, que sea el arte para los artistas, que sea el arte para todos. Y lo entendemos así porque el textil es cercano. La idea de que vaya a la bienal pueda ver y decir esto lo reconozco, esto lo sé hacer o esto lo entiendo de alguna manera porque me conecta con algo que ya entiendo, ya he visto. Como antecedentes, nosotros este proyecto lo empezamos a pensar en 2018. Nació de algo muy espontáneo, en verdad, desde mi práctica personal como investigadora textil, pero también de la idea de que es una práctica artística que durante muchos años estuvo bien invisibilizada. En los inicios, el textil era parte de las como bellas artes y se fue relegando al universo de lo cotidiano. Entonces quisimos hacer un test, hicimos una Bienal Cero, que es lo que le llamamos, y el 2019 hicimos una exposición llamada Vivas, que nada, convocamos a 15 artistas chilenos, la hicimos en el Parque de la Escultura, y a nuestra sorpresa fue un éxito. Fueron a la mitad del invierno en una galería que quizás no ocurría, y aún así, bueno, aparte de que todos los artistas inmediatamente, fue más de 2.500 personas, hubo actividades de mediación, nos involucramos con la Andrés Bello, donde hicimos residencias con sus estudiantes, y nada, y eso nos probó también de que había un interés, de que podíamos seguir con esto, y nada, lamentablemente, bueno, vino la pandemia que a todos nos pasó por encima, pero entre medio de eso no nos quedamos tranquilos y decidimos, o nos invitó en verdad el Museo de la Memoria, a hacer un proyecto colectivo llamado Las Palabras No, que es un proyecto que conmemora el contra de la violencia hacia la mujer, que es ahora pronto el 25 de noviembre. Y este proyecto lo formulamos desde la invitación a todas las mujeres de Chile a reflexionar en torno a un texto de Julieta Kirkwood que se llama Palabras No, y en torno a ese texto pudieran bordar una palabra que ellas consideraran que había que
decir, o quizás fue invisibilizada, o simplemente creían que representaba el momento en las que ella viviendo ese minuto. Y también a nuestra sorpresa llegaron 250 grabados por correo al museo. Esos grabados no venían con la historia de las personas, o sea, de las mujeres que los bordaron, nos quisieron contar en el fondo por qué habían bordado eso, y de esa manera nosotros hicimos un censo, lo colgamos en el Museo de la Memoria y conmemoramos el día 25 de noviembre, porque estábamos todos encerrados, pero fue muy emocionante que había un interés también de participación colectiva en torno al tema. El año siguiente lo volvimos a repetir, pero esta vez lo llevamos a Valparaíso, y en el Centex convocamos a mujeres de nuevo a reflexionar en torno a distintos de Julieta, y generamos círculos de mujeres donde se fue reflexionando, conversando y al mismo tiempo bordando distintas frases o palabras. Eso también se exhibió en el Centex, una vez más se unieron eso, y este año, 22, se volvió a hacer pero esta vez en la cárcel de mujeres. Y nada, bueno, este 25 va a mostrarse el estado de esas 3 instancias en el museo, donde volvieron a salir, esta vez el equipo de mujeres era más pequeño, pero no así lo potente del mensaje que querían entregar. La Bienal en sí celebra la contemporánea de esta tradición. Queremos estar artistas nacionales e internacionales a que puedan mostrarnos las nuevas maneras que ellos tienen de usar este lenguaje de la manera más contemporánea posible. Nosotros como Bienal somos una organización, de ser una fundación, que tenemos el foco de hacer este evento realmente, pero también tenemos las ganas y la idea de generar otras instancias participativas en donde se reflexione en torno al textil. La Bienal será en el Mavi el próximo año, inauguramos el 30 de septiembre, así de claro, tenemos el día y la fecha. Estar abierta hasta el 19 de noviembre y conjunto con el Mavi vamos a tener distintos otros lugares que todavía no están cerrados, por eso no se los podemos contar, pero donde estarán sucediendo distintas cosas. Hay ánimos de arte público, bueno, hay un plan de mediación que después la Carol va a contar, concurso también involucrado, y nada, que esté abierto a la mayor cantidad de personas posible, y por eso también elegimos un lugar que está en el centro de Santiago, en un barrio que mueve gente y por lo tanto puede llegar a ver la Bienal. Como les decía antes, y que bueno, el Mati les va a explicar, pero la idea es invitar no solo artistas con una obra, sino que a invitar de obras de artistas para que se también entender el obra de ellos y cómo reflexionan en torno al textil. Nada, lo estamos pensando desde un lugar bastante amateur. Es la primera versión que vamos a hacer, pero creemos que es necesario empezar a hablar desde el lenguaje textil contemporáneo. Creemos que ya es inevitable, y bueno, aparte de un interés del equipo personal, es un interés creo que populativo. Todo el mundo quiere involucrarse con el textil. Creo que también después, o creemos después que de la pandemia, fuertemente entraron las técnicas más originales quizás del hacer, y eso no lo podemos dejar de ver, no podemos ser tan ingenuos tampoco de no tomarle la atención correspondiente. Y bueno, de eso tenemos 3 pilares importantes en los cuales estamos pensando esta Bienal, que tiene que ver con el ver, el entender y el hacer. Viéndolo desde el lugar que yo veo y me relaciono con lo cotidiano, con las memorias, con los recuerdos, con eso que les decía de entender, o sea, de saber lo que estoy mirando, el entender desde las historias y los motivos de los protagonistas que lo hacen. Yo entiendo y me vinculo con lo que estoy mirando en el fondo. Y el hacer como ese ritual. Se entiende que el arte textil en particular tiene un
un tiempo en el oficio que no solamente es para llegar al resultado final, sino que en el mismo hacer hay un rito, hay una monotonía, hay un constante como pensamiento que no es solo llegar a una obra final, sino que es un tránsito hacia esa obra. Entonces, de esa manera yo hago y me expreso. Gracias, Piedad. Bueno, yo voy a explicar un poco lo que está dando como primera propuesta curatorial de la primera versión oficial de la Bienal Textil. Tiene como título tentativo, bueno, el título como en este oficio, lo último que se pone, así que ahora estamos hablando de la fiesta de la primavera. No es azaroso que hayamos intentado quedar dentro de los periodos del año la primavera y inaugurar lo más terrible del 21 de diciembre, el día del ocio, porque la primavera tiene una tradición bastante larga dentro de la historia del pensamiento latinoamericano. Esta es una bienal que se enfoca en América Latina, aún así no es excluyente a incluir otros lugares del mundo. Vemos que la vocación latinoamericana, la voz latinoamericanista, no quiere decir que uno excluya otros lugares del mundo, sino decir, bueno, está bueno también para América Latina como un lugar solo del hacer, sino de pensar las prácticas tanto estéticas, artísticas, políticas, sociales. Y en pos de eso, en pos de que, bueno, esta bienal sufrió, como sufrió todo el mundo, la pandemia del COVID-19, que replantear también lo que esperábamos. Y después de años de total, donde los proyectos culturales dieron a discursos y a retóricas apocalípticas, nosotros creemos que hay que hacer un poco un basta, decir el momento está pasando por un momento, el mundo está pasando por un momento liminar donde las cosas están cambiando solo en términos económicos y medioambientales, sino que también geopolíticos. Y en ese sentido nosotros como primera versión no solo estamos debutando, sino que estamos contando y viendo ese momento especial en el cual nos toca desarrollar y hablar del arte textil, un arte que ha estado acompañando no solo la historia de los oficios y las aplicadas, sino que la cotidianidad de cada una de las personas tiene un raigambre cultural muy fuerte en América Latina. Por lo tanto, también hacer esta relación entre la juventud y la primavera no solo tiene un ánimo discursivo para nosotros, sino que también tiene un sentido político e histórico, porque el momento en el que la juventud se vuelve un sujeto político protagónico dentro de la tradición latinoamericana es justamente después de la pandemia ocurrida hace 100 años casi, la pandemia de 1918. Ahí se crean las federaciones de estudiantes como momento histórico y los se vuelven los protagonistas de las luchas políticas. Y en una reunión dicen, bueno, la primavera es nuestro símbolo, es el símbolo de la renovación, del cambio y de la promesa de futuro. Que como Bienal apostamos por un futuro. Como les comentaba antes, de los elementos que tiene esta Bienal, queremos hacer un concurso para chilenas y chilenos o residentes en Chile que no tenga límite de edad. Eso lo cuestionamos, lo pensamos varias veces, en sentido que ¿por qué limitarse a cubrir artistas que nunca pudieron estar presentes en la escena? La idea es que sea un concurso de adquisición donde se compre una obra y se pueda donar una
colección, institución por definir, que nada para no dejarla igual de invisibilizada, sino que después pueda mostrarse en algún lugar. Hola, gracias Piedad y Matías. Nosotros como de mediación estamos pensando en las lógicas de este bienal, también apelando al sentido textil, que es una conciencia colectiva, universal, ancestral, y mismo va de generación en generación, y gracias a eso se nos ocurre que la mediación tiene que ser, por lo mismo, transversal. Es decir, que apele a público adulto, joven, infantil, público que transite en Chile como en otros países. Nos interesa incluir a personas y a gente que trabajen en la cultura, en educación. También estamos interesados en trabajar con disidencias, públicos que quizás no están tan involucrados en el mundo artístico o en ese quehacer, por la misma razón que el textil hemos comentado que existe en un cotidiano. No queremos que se cierre, sino que todo lo contrario, que invite y que acoja a todo tipo de personas. Bueno, ya centrándonos en lo que sería la mediación de la Bienal, nos interesa que esta mediación no solo ocurra en el marco del comienzo de la Bienal, sino que esté activándose durante el resto del año. Creemos que es muy importante crear contacto entre la Bienal y el público y las personas que finalmente van a ir haciendo este ecosistema textil y que solo hay que visitarlo. Yéndonos ya más específicamente a lo que sería la mediación, nos interesa proponer los ciclos de cine, tal vez workshops, trabajar también con comunidades, volviendo a las artesanías y sobre todo en sostenibilidad e innovación. El textil claramente es una tradición muy antigua, pero también se ha tecnificado y creemos que es importante sumarnos como a ese futuro, y siempre con la conciencia de que tiene que ser sostenible. Hoy día sabemos que la industria más contaminante es la del textil, por lo tanto creemos que además que haya una visión artística, existan mediaciones que tengan en cuenta estos dos temas que creemos que son muy importantes. Les paso con para cerrar. No, nada, creo que eso es todo. Nosotros los queremos invitar a hacer este proyecto a usted el próximo año. No solo la exposición, sino que también a los eventos de mediación. Y no sé, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo en los cual quiera que profundicen saber, está más que abierto el espacio. Y sigan nuestras redes sociales, que ahí vamos a estar contenidos, sobre todo de las palabras no, nuestra actividad anual, que se viene ahora dentro de una semana, en el que participan increíbles producciones de Privadas de Libertad. Así que no solo acompáñennos, sino que también difundan nuestras actividades. Gracias. Eso, muchas gracias. Gracias.